En primer lugar, como decía antes, me gustaría hacer un análisis de lo que está pasando con Bitcoin y con otros altcoins, además de con el metal precioso, que hasta ahora es la fuente de reserva de valor que suelen utilizar principalmente los bancos centrales. Como recordaréis, cuando hace una semana planteábamos nuestro análisis, o yo planteaba el análisis, utilizaba distintas técnicas. La primera era y decía que podíamos estar desarrollando 5 ondas alcistas, en cuyo caso lo que nos quedaría para finales de 2024 8.000, algo que ya hemos alcanzado, también en unas fechas similares a las que habíamos pronosticado. En segundo lugar, planteábamos proyecciones de Fibonacci. Decíamos que tal vez el objetivo sea una banda entre una proyección de 1 respecto a la primera onda o 1,618, y eso nos llevaba a valores entre 98.000 y 127.000. La tercera forma de calcular el objetivo que utilizaba era proyectando simplemente la anchura del canal correctivo que había iniciado Bitcoin en marzo y que se había roto recientemente o que se rompía a partir de octubre, y ese objetivo era 93.000, que también lo hemos alcanzado, y nos quedaba una situación como la que vemos hoy. Este es el comportamiento de Bitcoin muy vertical en las últimas semanas, y la pregunta o la duda principal que habrá en la cabeza de mucha gente es: estamos a punto de ver el final del movimiento al alza y una corrección significativa como ocurrió a principios y a finales de 2021. Ahora después desarrollaré la respuesta a esta pregunta, que creo que es una de las cosas que más os puede interesar. Pero antes de eso, hay que ser conscientes de que el comportamiento de los flujos han favorecido de forma muy notable el buen hacer de Bitcoin. Hemos visto como en términos de ETF Spot ha habido una entrada masiva de dinero a Bitcoin, y está muy relacionado con lo que ha ocurrido recientemente con la victoria de Donald Trump en las elecciones. Se trata de un presidente que parece que avala el uso de Bitcoin, e incluso propone, aunque no en su programa electoral, pero sí lo menciona en algunas de sus comparecencias, que querría tener parte de las reservas estratégicas de Estados Unidos en la moneda Bitcoin. ¿Quién ha trabajado un poco más esta idea? Bueno, pues la senadora republicana Cynthia Lummis ha presentado lo que llamamos la ley de Bitcoin, donde propone comprar 200.000 Bitcoins al año hasta alcanzar una cantidad de 1 millón, y a partir de ahí mantenerlo en cartera o simplemente dejarlo como reserva al menos durante 20 años. Propone utilizar parte de las reservas actuales de oro para diversificar y vender algo de ese oro y comprar a cambio Bitcoin. Pero para entender cuántas reservas tiene Estados Unidos de oro, lo mejor es mirar los datos oficiales. Estados Unidos tiene actualmente 8.133 toneladas métricas, que a un precio de $2.700 por onza representaría algo más de 700.000 millones de dólares. Sin embargo, si vosotros os vais a las cuentas que publica oficialmente la Reserva Federal, descubriréis que ellos dicen que solo tienen 11.000 millones de dólares en oro. La diferencia es abismal. ¿Cómo puede ser que unos digan que tienen 11.000 y realmente la valoración de la cartera sea de más de 700.000? Viene del precio que se utiliza para evaluarlo. En el caso de la Fed utiliza $42,22. ¿De dónde sale esta cifra? Básicamente, cuando originalmente se creó el sistema Bretton Woods, se hizo una conversión de oro, dólares por oro de 35, es decir, $35 por cada onza de oro. Y luego en 1973 se ajustó ese dato a 42,22, y durante 49 años no ha cambiado realmente esa ley en el Congreso, y por tanto la Fed simplemente reevalúa su posición a ese tipo de cambio fijo entre dólar por onza. La realidad es que si siguiese la revaluación a precios de mercado, estaríamos hablando, como hemos dicho, en lugar de 11.000 millones, de más de 700.000. La idea que propone la senadora es utilizar parte de ese dinero para comprar bitcoins. Y hay de todo. Hay propuestas que dicen pues, que la Fed se quede con los 11.000 millones y el resto lo transfiera directamente al Tesoro de Estados Unidos, que puede utilizar ese dinero para comprar, al menos en una parte, bitcoins. Lo cierto es que Estados Unidos ya tiene bitcoins. De hecho, es el país que más bitcoins tiene. Tiene 213.246 según fuentes oficiales. Pues que China tiene 190.000, Reino Unido 61.000, y El Salvador, que hablamos muchas veces de que es el primer país que ha adoptado como moneda oficial Bitcoin,
tiene tan solo 5.800. ¿De dónde provienen estas monedas? Según Estados Unidos, básicamente es una incautación de actividades delictivas, y por tanto, no es que lo hayan comprado, simplemente lo tienen incautado, y podría ser una parte ya interesante de lo que espera comprar Estados Unidos si finalmente se aprueba la ley sobre Bitcoin. Vamos ya con lo que es el análisis propiamente dicho. Hemos comentado antes que Bitcoin se encuentra en un entorno donde se podría decir que ha cumplido con los objetivos marcados, pero la pregunta del millón es si se va a dar la vuelta o no. ¿Qué es lo que ocurrió en principios de 2021 y también en septiembre de 2022? Perdón, en septiembre de 2021. Estos dos grandes momentos donde primero hay una corrección severa y rápida y en segundo una tendencia a la baja que se extiende durante prácticamente un año. Como podéis observar, si yo hago un análisis de esos dos momentos, en uno de ellos localizo un hombro cabeza invertido. Voy a quitar un momento la imagen para que lo veáis con mayor claridad. Aquí tendríamos el primero de las formaciones de vuelta, es la que se corresponde con esto que veis aquí, y después tendríamos ese doble techo que se forma en este segundo punto, que además veis que hay un envolvente semanal, se come 1, 2, 3 y 4 cuerpos, con lo cual doble techo con envolvente semanal que se ve reflejado en este gráfico de aquí. En todos ellos previamente había divergencias en términos de RSI, con lo cual la pregunta del millón sería: ¿y ahora tenemos una situación similar o no? Bueno, como podéis observar, tenemos la divergencia en términos de RSI, pero no hay ningún tipo de formación realmente importante que determine que tenemos por delante un cambio de dirección desde el punto de vista de Bitcoin. Eso no quita para que tengamos que tener algún tipo de objetivo, porque los take profits a priori son zonas que nos permiten evaluar cuánto riesgo queremos asumir en una estrategia. Si desconozco cuál es el potencial objetivo, difícilmente voy a poder trabajar con un nivel de stop, y si no tengo estas dos patas de la estrategia, me es muy complicado saber si me interesa o no estar expuesto a un activo tan volátil. En el caso de Bitcoin, yo utilizaba una técnica que os mostraba hace ya muchos meses, que está basada en el halving, donde básicamente lo que busco es calcular cuánta revaluación se produce en torno al halving en cada una de las ocasiones y a qué tasa de variación. Si el primer halving supuso 10.100 de revaluación y el segundo 2.945, quiere decir que el segundo halving supuso un 26% del primero. Si el tercer halving supuso una subida de un 654%, representa un 22% de la subida previa de 2.945. Y así, buscando esa tasa decreciente de subidas respecto a la revalorización anterior, acababa generando la idea de que tal vez el siguiente halving estará en que nos encontramos, el Bitcoin pudiese subir un 122%, lo cual nos llevaría a cotas del entorno de 142.000. Es una manera simplemente aproximada de juguetear con potenciales objetivos, teniendo en cuenta la historia que ha tenido en torno a los halvings de Bitcoin previamente. Y también calculaba cuánto había durado el proceso hasta los techos en los últimos 3 halvings y marcaba tanto el recorrido más corto como el recorrido más largo para obtener objetivos entre abril y octubre de 2025 para esa supuesta zona objetivo de 142.000. Si nos agarramos a esta forma de analizar, evidentemente todavía queda una subida importante cercana al 50% en el caso de Bitcoin, que se debería extender, como veis, a lo largo de no menos de 5 meses, tal vez incluso extensiones de aproximadamente 10 meses desde la fecha actual. Por otro lado, merecía la pena analizar dónde está Bitcoin relativo a otros mercados. Y vamos a encontrarnos que Bitcoin lo va a tener difícil para romper los niveles en los que nos encontramos contra el Nasdaq, que es una zona de techos histórica alcanzada en 2021, pero siendo consciente de que tal vez se ha roto una estructura triangular, lo cual querría decir que a largo plazo el comportamiento de Bitcoin podría ser mucho mejor que el de Nasdaq, porque habría que proyectar toda la altura de este triángulo hacia arriba, lo cual nos dejaría un recorrido extraordinariamente mejor en la criptomoneda que en el índice tecnológico. Por otro lado,
también encontramos una situación similar en el relativo entre Bitcoin y el oro. Estamos en los máximos de 2021, máximos históricos, y de nuevo tenemos la misma sensación. Puede que cueste romper este techo, pero si se llega a romper, nos encontraríamos con un triángulo ascendente que le daría muchísimo recorrido a Bitcoin respecto a lo que pueda hacer el oro durante las próximas semanas o próximos meses. Por tanto, muy atentos a la situación en torno a los techos que hemos alcanzado y que corresponden a los máximos históricos que se quedaron en 2021. Cuando miramos el relativo entre Bitcoin y Ethereum, da la sensación de que por este lado ya se ha alcanzado la producción. En su momento os comentaba que aquí se podía interpretar todo esto como una especie de gran suelo. Bitcoin y Ethereum se habían mantenido durante 2021, 2022 y 2023 en zonas prácticamente laterales, pero con la ruptura finalmente de la zona de techos proyectábamos el ancho del canal o de este rango de consolidación lateral hacia arriba, y ya veis que el objetivo se ha cumplido y ha aparecido una vela de rechazo muy potente después de alcanzarse esa zona del 38,2% de Fibonacci y el objetivo del doble suelo. Y ahora es Ethereum, que parece que tiene un poquito más de momentum, y no sería raro que incluso pudiese llegar de nuevo a alcanzar esas cotas de soporte en torno a 2022 en el relativo contra Bitcoin. Parte de eso existe una realidad, y es que tenemos un flujo de entrada en los ETFs de Ethereum muy potente. El otro día salía la noticia de que BlackRock apostaba por Ethereum y conseguía un récord histórico. Tenemos dos ETFs que han sido muy potentes en términos de captación de fondos. Uno es el de BlackRock, que se llama ETHA, y el otro es el de Fidelity, FETH, que han acumulado un total ya de 1.800 millones de dólares el primero y 704 millones de dólares el segundo, lo cual quiere decir que viendo quiénes son los que han sacado este ETF y el tipo de inversor que hay detrás, muy probable que el interés institucional por productos basados en tecnología Ethereum esté al alza, lo cual puede tener repercusiones importantes desde el punto de vista de qué pase con Ethereum o con Ether a partir de ahora. Y aquí veis en esa gráfica cómo ha habido un incremento notable de todo lo que es el volumen en estos ETFs concretamente de BlackRock y de Fidelity, y de alguna manera en este tipo de mercados cuando hay demanda sobre un producto, la probabilidad de que siga haciéndolo bien es muy alta. Ethereum está en un punto muy complicado, está en una banda superior de una formación triangular. Llevamos prácticamente con los máximos históricos desde el año 2021 sin romperse, concatenando máximos descendentes pero también mínimos crecientes. Si Ethereum rompiese la formación triangular al alza, evidentemente tendríamos que proyectar todo este movimiento hacia arriba, lo cual generaría pues un recorrido espectacularmente alcista. Así que muy atentos a la situación de Ethereum. Si queréis hacer luego el análisis de una manera un poquito más conservadora, os diría que si se llega en un momento dado a superar estos dos máximos de aquí, la probabilidad de que tengamos un gran comportamiento por parte de Ethereum es una probabilidad muy baja, ¿no? Con lo cual no está despejado el camino, pero atentos porque estamos en un punto realmente interesante. Y luego cuando mirábamos otros relativos, como por ejemplo Bitcoin, Solana, decía que hasta ese momento Solana era de los pocos altcoins que había conseguido mantener el ritmo de Bitcoin. Se veía en una especie de triángulo simétrico en el que nos llevábamos comportando prácticamente todo el año 2024 y esperábamos la ruptura. Parecía que iba a romper hacia abajo, empezaba a perforarse el RSI, finalmente no lo hace. Tampoco se ve una ruptura clara en la parte inferior. Si se rompiese este suelo, evidentemente generaría presiones hacia niveles de 218, 248, que sería favorable Solana. Si por el contrario rompe por arriba, lo que tendríamos es una recuperación de Bitcoin frente a Solana. Pero como digo, no ha cambiado mucho en el último mes la situación. Cuando hacíamos el vídeo comparativo
patrocinaba Bit2Me, donde yo analizaba todas las situaciones que había en términos relativos de Bitcoin contra otras altcoins. Por otro lado, teníamos una señal que en aquel momento era favorable a Bitcoin contra Ripple, y hablábamos de la importancia que tenía pues la última zona de soporte esta que había generado aquí, y que mientras no se rompiese no había un problema. De hecho, lo que ocurrió es que Bitcoin lo hizo claramente mejor que Ripple, pero cuando alcanzó los máximos anteriores, esta zona de máximos históricos, se produce una reacción justamente al contrario. Ripple empieza a ver muchísimo mejor, es capaz de romper la zona de soporte en términos relativos, y eso habilita una proyección que todavía no se ha cumplido hacia la directriz. Como veis, se trata de la directriz que se mantiene intacta desde el año 2018-2019, y probablemente aquí deberíamos ver otra vez un mejor comportamiento de Bitcoin, pero hoy por hoy todavía nos queda recorrido favorable a Ripple hasta alcanzar el objetivo previsto. Y si lo miramos contra Cardano, ha pasado algo similar. Alcanzamos la parte superior en una zona de la parte alta del canal en el que se van comportando las relaciones entre Bitcoin y Cardano. Como veis, teníamos también una parte de abajo muy estable con 3 apoyos, y la gran pregunta es si se está rompiendo o no este nivel de soporte, o es simplemente una sobreextensión que ajustaremos cuando dibujemos las tendencias nuevamente. Creo que es un poquito pronto para saberlo. No venía con la antelación este movimiento con una formación de vueltas, simplemente una envolvente espectacular que se come muchísimas velas en términos semanales, y sobre todo que nace en un punto de resistencia extremo. Creo que había que ser prudente ahora que estamos en la zona de abajo, sobre todo después de una caída en términos verticales como el que hemos vivido a favor de Cardano, y donde no hemos visto todavía ninguna reacción por parte de un altcoin contra Bitcoin es en el Litecoin, donde, como veis, sí estamos en la parte de arriba, vigilando muy de cerca por si acaso se rompe este soporte en torno a 837, 889, porque de romperse ese nivel no sería nada raro que veamos un comportamiento similar de rotación hacia cotas más cercanas a 500, que sería la base en la que se mueve el canal en el que mantiene la correlación a favor de Bitcoin desde el año 2018. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos extraer cuando analizamos lo que hemos visto en este vídeo patrocinado por Bitcoin? En primer lugar, la primera conclusión nos diría que hemos alcanzado el objetivo de los 100.000 en Bitcoin, que era lo que nos planteábamos hace un mes cuando sacábamos estas proyecciones en base a distintos criterios. Por otro lado, ante la duda de si podría darse la vuelta a Bitcoin, hemos dicho que no hay informaciones de vuelta que impliquen que estamos al final de la tendencia alcista, al menos no de momento. Por otro lado, hemos analizado un potencial objetivo de 142.000 basado en el comportamiento que hemos visto en los halvings a lo largo de los últimos 10 años, pero también hemos dicho que, ojo, porque al final estamos analizando 12, 13 años de datos, 14 años en el mejor de los casos, que es bastante irrelevante desde el punto de vista estadístico, y que por tanto, cuando haces un estudio de lo que podría ocurrir basándote exclusivamente en 4 situaciones previas, eso no tiene relevancia estadística. Nos sirve porque es una forma más de intentar encontrar un objetivo tanto en tiempo como en precio, pero hay que ser consciente de las limitaciones que tiene este tipo de análisis, porque la historia de Bitcoin es relativamente corta si la comparamos con cualquier otro activo. Y al margen de esto, recordad que hay un tema que es muy relevante, y es que normalmente, a medida que el comportamiento de cualquier activo se convierte en algo muy bueno, la industria lo que hace es hablar mucho de ello, es decir, que hay un efecto un poco FOMO, ¿no? Cuanto más sube, más gente habla de Bitcoin, más gente está interesada. Eso no quiere decir que vaya a estar subiendo eternamente o que no vaya a haber una corrección severa como ha habido en anteriores ocasiones. En los momentos en que se producen esas correcciones severas es cuando hay que aprovechar para comprar, sobre todo si eres de las personas que considera que la depreciación del dinero fiat te lleva o te obliga a buscar alternativas en activos como el oro, como en este caso Bitcoin, mientras que en los momentos en los que todo el mundo quiere estar expuesto a Bitcoin, todo el mundo está hablando de Bitcoin, es altamente probable que sea porque nos estamos acercando a uno de esos techos que se dan antes de que empiece lo
que comúnmente llamamos cripto invierno. Yo creo que todavía no estamos ahí, como os he explicado, creo que queda recorrido, estaré vigilando cualquier señal que se pueda producir y por supuesto con estos vídeos dedicados de Bit2Me que hago una vez al mes, estaré encantado de alertaros de cuando crea que ha llegado ese momento donde yo personalmente considere el recorrido al alza ya no compensa el riesgo y entonces pues tenga más sentido liquidar parcialmente al menos las posiciones en espera de encontrar